Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá. Bienvenidos a otra edición más de Bridge TV, desarrollando una nueva conciencia. Es un gozo estar allí conectado nuevamente con ustedes y que ustedes estén allí dándonos de su tiempo y permitiéndonos llegar a cada uno de sus hogares o en cada lugar donde estás viendo esta transmisión. Es una gran honra poder servir el propósito de Dios. Mantente conectado con nosotros. Siempre expreso la gratitud de aquellos que nos escriben, aquellos que están conectados, aquellos que han suscrito a su persona en el canal de YouTube para recibir cada notificación. Puedes accesar allí también a todas las enseñanzas que hasta ahora hemos estado dando. Esta enseñanza que comenzamos la semana pasada, es para mí de gran bendición. Es mi pasión enseñar de ella. Es el primer sermón de Jesús. Y más que un sermón, son códigos de gracia que Dios nos imparte para afirmar nuestra vida espiritual y ser efectivos en lo que Dios nos ha otorgado. Es una gran honra poder servir el propósito de Dios a tu vida. Entremos en materia ya. Estamos hablando acerca de códigos de gracia. Estamos hablando acerca de el primer sermón de Jesús cuando fue al monte. Hablamos del significado de los 3 montes. Hablamos de cada monte. Tenía una asignación. Ahora Él está en el monte, hablándole a sus discípulos y a una gran multitud. Allí hay códigos de gracia que Dios quiere enseñarnos. Hay un proceso. Recuerda que Dios es un Dios de procesos y no meramente de sucesos. Procesos te llevan a cumplir ciclos proféticos que dan un aumento de gloria en tu vida. Esos son términos que hemos estado definiendo correctamente en el contexto correcto para que puedas entender, abrazar esta verdad correctamente. Si vamos al libro de Mateo capítulo 5, allí está nuestra escritura de punta de lanza. En el verso 1 dice, y viendo la multitud subió al monte Tabor, código de gracia, y sentándose. Él no se sentaba en cualquier lugar. Eso lo vamos a ver en breve. Vinieron a él sus discípulos. ¿Qué nos atrae como discípulos al maestro? Cuando él se sienta, esa postura nos debe de decir algo. Por eso, cuando Dios completa un ciclo profético, hay un aumento de gloria en nosotros. No está de más decir que es a través de este proceso que Dios hace testigos del tiempo. Escucha bien, ahí lo dejamos la clase pasada. No es un testigo presencial. Oiga, no es un testigo que presenció algo. Cuando hablamos de testigos del tiempo, hablamos de testigos vivenciales. Uno que no vio, sino que provoca el hacer. No tuviste que estar allí, no tuviste que estar presente como lo que representa un testigo, pero sí tuviste una vivencia conforme al proceso. Por eso los procesos son muy importantes en tu vida. No puedes desechar ningún proceso. Hemos hablado de un postulado muy importante. Está presente en cada una de nuestras exposiciones. Y lo hemos dicho, permíteme repetirlo nuevamente. Ausencia de Dios o silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Eso es muy importante. Dios sigue obrando. Dios está trabajando a favor tuyo.
hay algo de Él en ti que Él se va a garantizar que no se va a perder. Por eso, las palabras de Jesús en este momento son muy importantes. Jesús estaba expresando doctrina. Ahora, la palabra doctrina literalmente significa opinión basada en pensamiento. De ahí es donde sale la doctrina, el dogma. Opinión basada en un pensamiento. Pero para Dios, dentro del plan y dentro de lo que es la eternidad, es un significado más pesante. ¿Por qué? Porque doctrina en Cristo es un pensamiento, sí, pero un pensamiento que produce vida. No meramente un pensamiento que produce lógica, pensamiento ideológico, sino que es un pensamiento que produce vida. Por eso, debemos de aclarar esto. Estamos hablando de verdades que nunca su intención fue escribirlas, sino que fueron verdades que su intención fue hablarlas, porque en el hablar está la ejecución, la impronta de la eternidad y su manifestación. Recuerda, para Dios crear no dijo escribe, para Dios crear Él habló. Por eso, lo importante y la importancia de las palabras aquí juega un juego muy fundamental. Esto es lo complejo del idioma. El idioma es bien complejo. Por eso, antes de que la Biblia fuera un libro, era una suma de conceptos transmitidos solo verbalmente. Y cuando se escribe desde la complejidad del idioma hebreo. Esta complejidad tiene la característica de que lo que lee no es lo que parece. Luego al griego, imagínese usted, donde todo tiene que ser como se lee. Lo complejo es interpretando algo de un idioma hablado que nunca dice lo que dice, traducido por alguien que lo quiere decir todo y predicado por alguien que quiere decir lo que quiere decir. Esto es bien complejo. Por eso Jesús hizo que sus discípulos estuviesen muy atentos a sus palabras. Recuerda que la intención de él era dar a conocer al Padre, no su doctrina, no sus palabras. Y nuestro reto es cómo conectar nuestra vida con las palabras o con las escrituras. Por eso es muy importante definir estos términos antes de avanzar en la enseñanza. La escritura o las escrituras exigen para poder tejer de alguna manera el pensamiento de Dios en su expresión más pequeña para causar una chispa en nosotros. Por eso en Mateo capítulo 5 comienza con una expresión sencilla, pero clara, que nos posiciona de tal manera que podemos recibir el resto. Muy importante, bienaventurados. Así comenzó. Bienaventurados. Bienaventurados. La palabra bienaventurados viene de la palabra Macarios. Macarios tiene su base etimológica en el significado de uno que fluye en gozo. Uno que fluye en gozo. Este gozo no se afecta por cosas externas. Es algo interno que genera paz. La palabra Macario es una palabra compuesta. Viene de la palabra macar, supremamente bendecido.
Es una extensión de lo establecido. Esto es glorioso. Es estar bien acomodado. Macar, bien acomodado, sumamente bendecido en la posición. Recuerda que en Dios todo es posición. Él te posicionó correctamente en el Hijo. Bien acomodado. Pero ese acomodar tiene un sello calificativo. Cuando hablamos de la palabra Macario, se conecta una idea que el concepto lleva un nombre que significa matete. Usted dirá, ya comienza el doctor con sus términos. Es importante que te dejes conectar. Conéctate con esto. La idea es matete. Uno que maneja la idea. Uno que tiene continuo aprendizaje. No cesa. Uno que es corregido por la instrucción. Eso es estar en Macar, conectarte con matete. ¿Ves? De donde sale la palabra, no el nombre, Mateo, que tiene un entendimiento pleno. Ahora, se puede aplicar el nombre. Un Mateo es aquel que tiene un entendimiento pleno, porque tiene un matete, una idea, una instrucción que lo corrige basado en un Macar. Estás en una posición plenamente bendecido. Bendecido no por las adquisiciones que tiene, sino por los elementos que te ubican a entender a un plano mayor lo que Dios te ha otorgado para que entonces puedas manejar y recibir el resto de las bendiciones. Es cosa impresionante. Todo esto sale de allí. Por eso es importante que el primer sermón de Jesús fuese cargado con estos códigos. Jesús desde el inicio marcó una línea de alto nivel de importancia. Esto se trata de discípulos, en otras palabras. Ese fue el nivel. Esto no se trata de meros creyentes, de meros cristianos. Esto se trata de discípulos. Uno que está en la vida constantemente con un sentido de aprendizaje. Esto te lleva a la palabra disciplina. Gente, todo esto sale de Macarios. Apenas estamos comenzando la primera línea. ¿Te imaginas el resto de este capítulo? Del primer sermón de Jesús. Escucha bien. Disciplina es la palabra que se genera de todo el concepto. Disciplina, en otras palabras, paidea, así como se pronuncia. Paidea. Paidea es una educación que se obtiene recibiendo y aplicando enseñanza. Por eso, el Salmo 119, permítame ir allí. Salmo 119, el salmo que honra la palabra, el salmo que exalta la palabra. En el Salmo 119 vemos el verso 71 que dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Poderoso. Eso me lleva al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, verso 23. Ahí está. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. El problema es que tomamos la palabra reprensión, humillación, como algo que el ser humano toma, lo voy a hablar, y perdone la redundancia,
como algo humillante, algo que me golpeó y me tengo que defender, no me gusta que me corrijan. Es que la corrección ante Dios y en el contexto que estamos hablando es la manera que Dios enseña. Recibes, aplicas enseñanza, no salió bien, vuelves y ajustas. Eso es un Macario. No es tal cosa de que ya tengo la bendición, no tengo que hacer nada. Hay un alma que necesitas entrenar. Hay un pensamiento que necesitas obedecer. Hay algo en ti que necesitas desarrollar. Por eso es bien importante. Las palabras de Jesús marcan todo lo que es concerniente a este proceso. Profundicemos un poco más. Mateo capítulo 5, volvamos a él. Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, dice que subió al monte, monte Tabor, código de gracia. Subió al monte y sentándose, ahí comienza el código, sentándose. La palabra sentándose viene de una palabra en griego, katisantos, que es tomar un asiento de autoridad, algo oficial. Por eso sus discípulos vinieron a él. Tú te preguntarás, pero si los discípulos ya estaban con él, ya venían siguiéndole, estaban juntamente caminando con él. Se podía hacer la aseveración de que ya estaban con él. Pero cuando él se sentó, la palabra dice que vinieron sus discípulos. Había algo que los discípulos identificaron y dijeron, hey, el maestro se está sentando no en cualquier postura. Va a hablar a aspectos oficiales de gobiernos o de gobierno y hay que estar allí con él. Esto es katisantos. Se sentó en un lugar oficial. Luego dice que abrió su boca. Abrió su boca. La palabra abrir su boca viene del griego onoigo tu estoma. No te lo puedo decir nuevamente, no me va a salir bien. Voy a tratar. Anoigo to estoma. Eso significa que reveló misterios, abrió profundidades de su vientre, del estómago. Pero cuando pensamos en estómago, recuerda, el idioma natural me dice el órgano. El idioma de Dios hablado te dice, abrió un abismo. Por eso se aplica la palabra, un abismo llama a otro a sus cascadas. Poderoso. Por eso sus discípulos dijeron, oh, el maestro va a hablar, tenemos que sentarnos. Hay algo que nos va a impartir. No meramente voy a oír una palabra, voy a recibir un impacto de misterios que van a impactar mi entendimiento, van a causar una renovación, cambio de conducta. Poderoso. Él comenzó a hablar misterios. Mira los misterios que comenzó a hablar. El verso 3. Bienaventurados, Macarios. Recuerda, le estoy hablando a aquellos que asimilan la enseñanza, que la toman y no viven una vida superficial meramente con una información. Él dice, bienaventurados los pobres. Los pobres. Aquí cuando comencé a estudiar esto, gente, entré en conflicto. Porque nosotros que venimos de países latinoamericanos tenemos un concepto de pobreza muy alejado de la realidad. ¿Ves? Por ejemplo, para nosotros los pobres es aquellos que no tienen dinero, aquellos de escasos recursos,
Entonces, para mí yo pensar, los pobres, ¿cómo tú vas a declarar a los bienaventurados pobres que no tienen recursos, que no tienen opciones, que no tienen posibilidades? Y dice, y les vas a entregar el reino, porque la escritura termina diciendo, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está pasando algo. Y comencé en mi aventura, como usualmente hago, de estudiar, profundizar, buscar. El que busca, halla. Y encontré que la palabra pobre allí se aplica en 4 maneras. 4 maneras. La primera palabra que extraemos del griego es penía. Penía. Uno que trabaja para sostenerse. De eso vemos muchos. Muchos. Uno que trabaja para sostenerse. ¿Ves? La segunda palabra que sale de allí es tochos. Tochos con P al principio. Tochos. La palabra tochos implica uno que se arrodilla y vive en ese nivel. Tochos. Y comencé a poner esas palabras sobre la mesa para tener opciones de lo que significa el concepto o el código que Jesús nos estaba diciendo. Luego encuentro la palabra ani. Ani, A-N-I. Ani significa un pobre, uno sin dinero, sin poder o influencia. Así que tengo penía, tengo tochos y tengo ani. Pero hay una palabra que se conecta con ani, o un concepto que se conecta con ani más allá de no tener influencia. Porque cuando se aplica la palabra ani conforme al diseño de Dios, el significado cambia totalmente. El significado es uno que se postra y se rinde a la misericordia de Dios y depende de ella. Ahí comenzó como a burbujear la olla. Ahí comenzó a activarse algo en mí. Porque cuando comencé a sacar las opciones, ¿ves? Si de los pobres es el reino de los cielos, no puede ser de uno que no tiene influencia. No puede ser de uno que vive arrodillado a un nivel bajo. No puede ser de uno que no tiene dinero. Pero sí puede ser de uno que se arrodilla ante la misericordia de Dios y depende de ella. Ahí está. Ese es el código que Dios nos está enseñando. Así que, macarios, aquellos anis, aquellos que se postran delante de mí y dependen de mi misericordia, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos. Esa palabra o esos 2 elementos, de ellos, en el griego significa autos. Autos. Los que transportan y de donde fluye el reino de los cielos. ¡Wow! ¿Vieron cómo todo el concepto cambia cuando entiendes los códigos y lees la escritura con ese sentido? ¡Wow! Yo soy bienaventurado. Yo soy un discípulo. Yo soy un macario. Yo soy uno que dependo, me postro y dependo de la misericordia de Dios. Él me levanta, Él levanta mi cabeza y me convierto en un auto, en uno que transporta y a través de mí fluye el reino de los cielos. ¡Qué responsabilidad! Lo que fluye, ¿qué fluye? Gobierno, dominio, riquezas del reino. Eso es lo que fluye. ¡Wow! Qué cosa
tremenda. Yo no puedo seguir. Yo creo que ha sido suficiente por el día de hoy. En la próxima clase vamos a avanzar. Vamos a avanzar con los que lloran. Vamos a ver qué código Dios nos está diciendo para posicionarnos y expresar correctamente lo que somos en Él. Recuerda, somos testigos vivenciales. Los que viven eternidad y caminamos expresando su grandeza. Mantente conectado con nosotros, mantente conectado con el Bridge TV en todas las emisoras que estén transmitiendo este programa a través del canal de YouTube, nuestra plataforma oficial. Puedes suscribirte, suscríbete, ten acceso a todas las enseñanzas que hemos dado hasta ahora. Vas a ver que son puentes que se conectan especialmente con este tema. Vas a notar que desde el comienzo ha sido enseñanzas que vienen en progresión. Quédate conectado con nosotros. Una vez más, te doy las gracias de ser parte de esta experiencia digital. Te veo en la próxima clase. Recuerda, desarrolla una nueva conciencia. Bendiciones.